Un segundo que configuro esto. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto. Perfecto, sí. Bueno, mi nombre es Pablo Gauto. Yo soy ingeniero industrial. Trabajo para el IMB como docente, el Instituto de Management and Business, eh, como bien había presentado Constanza. Eh, En este caso vamos a hablar del tema litio, eh, con sus aristas principalmente enfocadas en el proceso de agua y territorio. Eh, Hay varias aristas que podemos tratar en el tema litio, que bien es una industria en Argentina principalmente que se viene hablando bastante y tiene redundancia ya que estamos produciendo carbonato de litio, que es una de las principales materias primas de baterías de litio principalmente que utilizamos día a día en nuestros equipos móviles principalmente y en otros equipos como ser computadoras, etcétera. No queremos, en este caso no queremos enfocar en una mirada técnica, pero sin ahondar tanto en cuestiones que no podamos entender. Esto es para que podamos participar, podamos ahondar un poco más y matizar algunas cuestiones sensibles que tienen que ver con el agua y el territorio cuando se hablan de este tipo de industrias. Sin ánimos, obviamente, de entrar en discusiones, pero sin problemas podemos conversar de estos temas que son realmente temas para discutir, para pensarlos, para analizarlos y para seguirlos desde todo el punto de vista ambiental principalmente y técnico, que es en este caso eh, mi tema. Bien, mi background en litio ya inicia hace 10 años, más de 10 años en la industria, pasando por operaciones de producción en mis inicios, luego continuando con el área de proceso y tecnología y esta última parte más en la parte de management, de control de proyectos. Diseños de proyectos y bueno, ahora en este último tiempo ya como consultor y actualmente como gerente de proyecto en Tagging, que es una empresa que también se enfoca en minería, su principal negocio actualmente, y también en su arista del NOA con minería de litio. Yo me encuentro actualmente en Salta. Aquí hacemos todo lo que sea minería de litio, ingeniería, desde un scoping study hasta una ingeniería de detalle. Eh, Mi paso por algunas empresas con Sale de Jujuy en los inicios, en la puesta en marcha y producción de carbonato de litio en el Salar de Olaroz en Jujuy. Luego paso por Catamarca con Galaxy, Lithium, Allkem, que es una fusión entre las dos empresas anteriores, Pan American Energy, bueno, y actualmente en Tain. En el último tiempo en Pan American Energy pasamos por etapas de confección de prefactibilidades, factibilidad e inicios con un estudio preliminar de diferentes tipos de salares, así que también experiencia en ese ámbito. Minería de litio en este caso se puede hacer, sí, se puede hacer, si se hace bien, como dice arriba el título, todo se puede hacer, también en este caso la minería, cuando los impactos
se evalúan con seriedad y los riesgos se mitigan y obviamente son aceptables. En este caso particular y compartible con el medio ambiente o con el ambiente es todo un todo, que luego ya lo vamos a ver que es un sistema complejo. Y la palabra aceptable es muy importante porque hay que mitigarlo y tiene que ser aceptable. No se puede mitigar a cero todos los riesgos, pero sí hay que evaluarlos y que los mismos sean aceptables para, en este caso, las partes que vemos abajo, que son principalmente las comunidades, el Estado, la industria, obviamente, que es el que pone el capital y otras partes interesadas. Otras partes interesadas pueden ser ONGs, academias, inversores, instituciones, etcétera. Es un sistema complejo, ya lo vamos a ver, y hay muchas aristas que dependen de este impacto, que es una industria de litio produciendo. Nuestra agenda rápidamente, lo repaso abajo, va a abarcar, vamos a hablar del litio en Argentina, el agua y el ambiente, las tecnologías que actualmente se están utilizando para producir, en este caso, carbonato de litio u otro derivado de litio en Argentina, comunidades y territorios. Vamos a hablar rápidamente sobre qué significa trabajar en minería, en litio en este caso, en ambientes remotos como ser la Puna y un balance final. Bueno, vamos de lleno. Argentina en el mapa mundial del litio. Nosotros actualmente somos el cuarto productor mundial de litio, en este caso con carbonato de litio, que es el derivado que más producimos. Se están produciendo otros derivados, principalmente carbonato de litio ya en una calidad de batería para los cátodos de litio. Actualmente, en el 2025, llegamos o estamos produciendo alrededor de 116.000 toneladas de carbonato de litio. Tenemos 7 operaciones actualmente produciendo en Argentina, principalmente en las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca, donde tenemos los salares. En esta arista y en estas provincias está el famoso triángulo de litio que tiene como ejes a bueno, Argentina, Bolivia y Chile, donde están los salares y se da esta condición climática árida para que eh, en el transcurso de muchísimos años se produzcan cuestiones geológicas que derivaron que no nos vamos a meter en esos puntos, digamos que derivaron en salares donde debajo de esa superficie se encuentra la salmuera, que es la materia prima y donde se encuentra el litio, normalmente en solución, que se utiliza para producir luego carbonato de litio, que para que ustedes sepan, y que no sepa, es como, tiene una consistencia micronizada como una harina blanca. ¿Mm? Eh, ¿Dónde se produce? Como bien dijimos, en Olaroz hay en Jujuy, perdón, hay dos industrias muy grandes, que es la Olaroz, que es actualmente Río Tinto, que es una de las principales y una de las primeras productoras de carbonato de litio, y en el mismo salar, un poquito al lado de Cauchari, está Exar, que también está produciendo actualmente. En Salta, como bien vemos aquí, tienen 4 proyectos ya produciendo: Centenario, Ratones, Eramet, Rincón, perdón, todavía no está produciendo, sí produjo en su etapa piloto, Sal de Oro, Posco y Mariana, Yuya y Yaco, es Ganfen. En Catamarca, Fénix, que es una de las primeras productoras de carbonato de litio y pionera en DLE, y Quebradas, Tres Cruz y Gin, que también está produciendo. Como bien dijimos, el litio se encuentra en salmueras, y la salmuera se encuentra por debajo de los salares,
Y aquí debajo hay un cuadro que dice la química manda. Cada salar es único en su química. Eh, no todos los salares tienen la misma concentración de litio, las mismas concentraciones de otros analitos que son claves para la producción y vamos a hablar rápidamente de ellos. Entonces esos niveles y otros pueden definir qué proceso se puede utilizar, e inclusive si es viable o no, si es factible el proceso, en función principalmente de la concentración de litio. Puede haber salares muy grandes, pero no pueden contar con la concentración de litio suficiente o con la cantidad de litio suficiente. Por aquí hay evaluaciones de recursos y reservas que se hacen y si, o al revés, pueden ser salares con muchísima concentración de litio, pero no tener la cantidad suficiente, no tener la reserva suficiente y en ese caso el proyecto puede ser no viable también. Así que no, una cosa no define la otra. Aquí vamos a hablar un poco de tecnologías, ya el contexto. En este caso vamos a hablar del método evaporítico, que es el método más conocido, si se quiere, o pionero, que es un método de extracción, bombeo, en este caso de salmuera, en piletas o pozas de evaporación. En este caso el sol hace el trabajo o pone la energía para evaporar, en, como bien dijimos, en los lugares donde están los salares, es un clima muy seco, con alta radiación solar, entonces esta tecnología es la típica foto que por ahí ven en las industrias del litio, donde se ven las piletas grandes, en esas piletas se evapora el agua y se concentra el litio. Hay un proceso o una cadena de eventos que suceden de pileta a pileta, se va concentrando el litio, van precipitando las sales y se va concentrando, se pueden concentrar hasta el 6% que es el límite de solubilidad inclusive, donde la salmuera tiene una densidad más alta y van cambiando de color, inclusive si ven las fotos donde normalmente se ven estas piletas. Luego de concentrar el litio ya pasa a una planta de proceso, en este caso una planta química, donde principalmente se remueven las impurezas de magnesio remanente, calcio, boro, sulfatos, otros tipos de analitos y ya se precipita con la adición con una reacción química con la adición de carbonato de sodio normalmente para obtener carbonato de litio, que es el producto final. El carbonato de litio es muy refinado y de un grado de pureza que inclusive va al 99,98% de pureza y se utiliza para la obtención, en este caso para hacer baterías. La recuperación que podemos tener en este tipo de tecnología, hoy en día estamos hablando de un 50-70%, un poco mayor a lo que se tenía anteriormente en el inicio de esta tecnología. Hoy en día hay más procesos de recuperación y se logró mejorar este rendimiento. El, el tiempo de evaporación, lo que está en las piletas, es entre 12 y 18 meses, puede ser menos, depende de la estrategia de evaporación. Se necesita muchas hectáreas de piletas para que ocurra la evaporación. Y bueno, el trabajo, como bien dijimos, lo hace la mayoría de la energía lo pone el sol. Aquí hay otra tecnología que es el DLE, extracción directa de litio. Esta tecnología es una tecnología que cada vez se está utilizando más. En este caso, Eramine, como bien dijimos, es pionera en el uso de esta tecnología ya hace 25 años. Actualmente, Eramet puso en marcha en Salta, en Centenario Ratones, un proyecto que ya está produciendo con esta tecnología. Y
ahí vamos a hablar un poquito de las diferencias entre una y otra y de las matices que hay entre tecnologías también. Bueno, en este caso el DLI a su vez cuenta con subtecnologías que tienen que ver con la absorción, con la extracción por solvente SX y el intercambio iónico, el que se está utilizando hoy en día para producir, en el caso de Fénix, Río Tinto y Eramet, son con absorción. Cada uno tiene su tecnología, pero también aquí podemos ver otros tipos de tecnólogos que tienen esa tecnología y algunos lo están haciendo funcionar en otras partes del mundo, principalmente en China. Luego hay otro tipo de subtecnologías que es solvente y intercambio iónico, que son muy prometedoras, pero todavía lo falta escalar a nivel industrial. No vamos a detenernos en ver esas cuestiones, pero aquí les dejo en el slide algunos algunas referencias de cada una. Hay otras tecnologías también electroquímicas de membrana, etcétera, que también están en un estado de nivel de madurez un poco más bajas y todavía no están en una producción industrial. Bueno, DLI versus evaporación. Eh, el tiempo de proceso, como bien vimos, el DLI es de horas o semanas, no tiene piletas de evaporación. El DLI entra a la salmuera directamente del bombeo de los pozos a la planta de proceso. Se produce carbonato de litio y esto puede ocurrir en horas. Y en el caso de vaporítico, la salmuera ingresa a las piletas entre 9 y 12 meses. La salmuera está en las piletas y luego de concentrarse pasa a la planta industrial. Entonces, el tiempo es muchísimo mayor. La recuperación de cada una, la eficiencia del proceso o el proceso de todo el proceso en el DLI tenemos eficiencias mayores en 70 y 90% de planta de proceso y en un evaporítico entre el 50 y el 70%. Eh, las piletas, en el caso de DLI cero, puede haber casos de que haya piletas como en el caso de Fénix en un principio donde ellos tenían piletas para evaporar y cientos de hectáreas para el caso de evaporación. Energías y reactivos. El DLI en el caso de absorción utiliza más energía para producir que el caso de pileta. El pileta es menor porque la evaporación lo hace relativamente el sol. Y el agua, el tema de agua, ¿quién consume más? En este caso el DLI con la absorción, hoy en día con la tecnología que tenemos, está consumiendo más agua que en el caso de evaporación, esa tecnología. Eh, Eso es con respecto a tecnologías. En este caso ya nos metemos en el tema de agua y ambiente, vamos a meternos despacio en esto. Evaporación o DLI, ¿cómo se decide? El caso de la decisión de una tecnología no se decide en principio por cuál es mejor o peor. Se decide por varias cuestiones que podemos ver aquí, que se ponen dentro de una matriz que se ponen dentro de la mesa y se decide. Normalmente tiene que ver con, el- con todo lo que tenga que ver con cuestiones físico-químicas del salar. La química, como bien hablamos de cada salar, depende mucho de la hidrogeología, es la base de todos. El relevamiento del sitio, líneas de base ambiental, las comunidades que influyen en el salar, en el contexto socioeconómico que hay en el salar, en el sitio y sus aledaños, el mercado del litio, el escenario económico, precios, demanda que está demandando carbonato de litio u otro derivado de litio, si se puede tener un mercado que refina, que no refina, si se puede producir hasta cloruro de litio, inclusive no llegando a carbonato. Hay que ver, el mercado de litio es muy dinámico y aparecen diferentes cuestiones de calidades
de otros escenarios donde a veces hay que tener todo esto en vista y estudiado. Y por supuesto, ensayos de tecnología, en este caso ya de las diferentes tecnologías de evaporación o DLI, con diferentes ensayos a escala de bancos o a escala piloto, depende de la madurez de la tecnología. Bueno, una vez que tenemos relevado todo esto, metemos en una matriz de selección. En este caso, se corren modelos económicos, normalmente a 40 años, o por lo menos en ese tiempo, con todas estas variables que hablamos recién, digamos, sin discriminar tecnologías y sin discriminar cualquier tipo, inclusive o algún híbrido. Se corre el modelo económico y se ve obviamente cuál es el mejor escenario y si están todas las condiciones dadas, principalmente con el tema de agua y con el tema socioeconómico. Puede ser que en algunos salares, en el contexto, el agua es un bien muy escaso y no logre factibilizar para un tipo de tecnología, factibilizar, en este caso hablamos de tecnología, no de todo el proyecto, o depende del contexto del salar, depende del área que tiene, en este caso, la industria o el negocio que se va a querer instalar, que no tengamos un lugar físico para disponer la salmuera depletada, no tengamos, en este caso la salmuera depletada es el efluente del DLI, donde no podamos factibilizar esta tecnología, eso es, también es una cuestión a resolver, etcétera, etcétera. Una vez que están todas estas condiciones, hay una tecnología que es la tecnología, la mejor tecnología, principalmente que da mejores resultados, puede ser en una TIR o en una banda, en tasa interna de retorno o en valor actual neto, y es la tecnología que normalmente inicia un proceso de factibilidad económica y va pasando por etapas de factibilidad hasta llegar a una factibilidad definitiva. Todo un proyecto de litio es un proyecto complejo de varios millones de dólares. Hoy estamos hablando de 1.000 millones de dólares, por lo menos. Entre eso, depende obviamente de la capacidad y de lo que se va a producir, de la envergadura del proyecto, que tiene muchos años desde que se hace un estudio hasta que se logra producir, aproximadamente hasta 10 años inclusive. Eh, este es un roadmap un camino que yo lo hicimos en otros trabajos y es complejo y es iterativo. eh, y como dice abajo, cuando el salar, el ambiente y las comunidades y el mercado ya hablaron, nunca al revés. Nunca el folleto del proveedor, solo si el proyecto es sostenible en el tiempo, que vamos a hablar un poquito también de sostenibilidad. Si uno decide por un proyecto que quizás hasta te diría que es más barato, es mejor a priori y no es sostenible, no es un proyecto que se pueda decidir. Por eso hay que mirar hoy todo el espectro para decidir una tecnología. Una vez que decidir la tecnología, tenés que tener en cuenta todas estas cosas. Perdón. El agua, el corazón técnico y socioambiental del debate. Como bien sabemos, estos proyectos industriales se implantan en lugares remotos, normalmente en la puna, la planta industrial inclusive, hoy en día se está bajando, se dice bajando, porque siempre se habla de altura, algunos procesos principalmente o subprocesos principalmente de purificación. En Salta ya hay esto con dos empresas o tres
Livent la tiene hace un tiempo, Fénix, perdón, Río Tinto, perdón, que va cambiando de nombre. POSCO y Ganfeng tienen algunos procesos de purificación y otros de producción, pero normalmente ocurren arriba, donde en estos ambientes el agua es escaso, es casi un desierto y es súper importante este recurso. Eh, y es el debate que hay con respecto a minería de litio, en este caso, otro tipo de minería que se implantan en esos sectores que normalmente hay donde está el mineral. Eh, salmuera no es, en este caso de litio, no es lo mismo que agua dulce, pero conviven ambas en la misma cuenca, conectadas hidráulicamente. Y ahí podemos detenernos a hablar en cuestiones hidrogeológicas que no lo vamos a hacer en este, por lo menos en este webinar, podemos hablarlo en otro, inclusive con expertos en este tema. El tema de balance hídrico, que es súper importante cuando hablamos del agua y es el tema técnico que tenemos que resolver. Cuánta agua entra, la recarga que tiene el salar normalmente y cuánto vamos a extraer o cuánto se va a utilizar en este caso la industria para producir. Esto tiene que ser este balance se hace con modelos muy complejos con expertos, donde se hace este balance, se calcula y hay varias variables que hay que tener en cuenta para hacerlo. La interfaz salina, el río del Salar, desplazar obviamente la cuña de agua eh, dulce hacia vegas o pozos, esto es un riesgo y es lo que hay que evaluar y lo que no se tiene que hacer. Eh, y después obviamente el tema de modelos y monitoreo continuos para una vez que se está realizando esto, hoy en día se está realizando, cómo seguirlos y controlarlos, calibrarlos para poder controlar cualquier tipo de impacto que que pueda haber que no es deseable. Las preguntas que hay que hacerse o hacerle a cualquier proyecto. Aquí hay unas preguntas que si no, esta pregunta de entrada, si no la tienen resueltas, no podemos hablar de ningún proyecto. Es cuánta agua dulce consume por tonelada de carbonato de litio equivalente, que es el famoso LCE, y de qué acuífero sale, de dónde lo van a tomar, cuál es la recarga, lo que hablamos recién, real de esa cuenca y quién la midió, cómo se midió, cómo se analizó, con qué modelo, etcétera. En el caso de que tengamos una u otra tecnología, en este caso de DLI, ¿qué pasa con la salmuera agotada o con el efluente también puede ser una tecnología de evaporación, si se reinyecta, si se evapora, cómo se descarta, quién monitorea, con qué frecuencia y quién ve los datos del monitoreo. Eh, Esto con respecto al agua, después en las preguntas y cuando terminamos podemos hablar más de este tema. Eh, Ecosistemas de altura que está en juego en los salares y en estos lugares. El ecosistema es súper importante, eh, ya que la recuperación en estos ecosistemas es lenta, hay un clima árido y frío y que daña, lo que se daña tarda décadas en recuperarse o no vuelve. Es así. Hay vegas y bofedales en altura, en el Salar de los Muertos, siempre digo, el río de los Patos es algo que si alguien puede ir a verlo, ese lugar es magnífico, hay truchas, es algo muy bonito, humedales, eh, etcétera, agua subterránea que viene ahí, lagunas y flamencos, principalmente en Salta, pasando por algunos salares, se ven las especies de flamencos, alto andino, que son muy bonitos, vida extrema y única. Por eso la línea de base ambiental es
es súper importante, aquello lo califiqué como lo es todo. Años de datos previos al proyecto, de todos estos ecosistemas. Medir solamente en verano o una sola vez en el año no es suficiente. Hoy en día en Catamarca o en otros lugares, creo que en todas las provincias están midiendo por lo menos 2 veces en el año, eso está bien. Monitoreo participativo con las comunidades, etcétera, que esto se está haciendo actualmente en las provincias donde están las plantas, esto está muy bien hecho, está bien, están participando. Eh, Y aquí la evaluación de impacto ambiental como un proceso vivo que se actualiza, no un trámite que se archiva. Esto hay que estar actualizando constantemente porque esto cambia y es muy dinámico. ¿Mm? Sin diálogo no hay proyecto. Aquí ya nos metemos en temas de comunidades y territorio. El territorio tiene su historia, las comunidades que están en los salares y lindantes, a ellos tienen tienen historias, wow, que tienen historias. Eh, Comunidades collas, en la mayoría de los casos, de Atacameña, habitan desde la Puna hace muchísimo tiempo, que existiera cualquier tipo de minería, inclusive de litio. Aquí se nombran algunos convenios, etcétera. El agua y la tierra no son solo recursos, son entidades económicas, pastoreo, sal, cultura. Es algo invaluable para las comunidades y esto hay que entenderlo eh, en este ámbito. Hay que ser muy respetuosos de esto. Porque se movilizan incertidumbre, principalmente las comunidades por incertidumbre sobre el agua, preguntas que nadie lo respondió en algunos casos, otras que están bien resueltas, otras experiencias previas puede ser de promesas incumplidas, generan desconfianza, etcétera. Hay empresas que realmente, y la mayoría de estos, trabajan muy bien con la comunicación. La comunicación es muy importante, puede fallar no solamente en ámbitos de minería o inclusive gubernamentales, o en nuestro caso, en nuestras casas inclusive puede fallar. Eh, y bueno, y esto a veces da de confianza, no se comunica bien, no se comunica eficientemente, no hay una comunicación efectiva y a veces la gente obviamente no entiende y hasta inclusive hubo casos donde yo participé en consultas comunitarias y la gente piensa que el litio utiliza metales pesados para una lixiviación como ser el caso de cianuro y esto no es así. ¿Eh? Eh, bueno, asimetrías que pueden llegar a haber entre diferentes tipos de profesionales, inclusive. Así que hay temas sensibles que también se pueden tratar y no vamos a abordar al 100% en este webinar. Mm. Y con respecto al valor compartido que aquí abajo dice, principalmente cuando hablamos de valor compartido hablamos del valor que comparten las empresas. En este caso, yo cuando trabajé en Oro Cobre, en Sales de Jujuy, y otras empresas también, no sé, no quiere decir que Sales de Jujuy sea pionera en esto, pero en su gestión trabajaron muy bien en el tema de valor compartido, en el caso de Susque y comunidades aledañas. Eh, Aquí lo nombro Oro Cobre, inclusive fui pionero en esto y hay otras operaciones de litios que aplican el caso de éxito. Valor compartido significa compartir el valor con las comunidades, en este caso con alentar a formar proveedores de la zona, fomentar la educación de la zona y la salud, principalmente de las comunidades aledañas, y esto le hace muy bien, en este caso, al ambiente del Salar y todas las comunidades que están linderas. Así que todos estos trabajos que se hacen en temas de industria está bien y es muy bueno nombrarlo. Trabajar en litio hoy, lo que nadie te cuenta, quizás sí lo saben, pero bueno, trabajar arriba en el campamento, normalmente entre 3.500 y 4.000 metros de altura en roster es complejo, no es fácil.
principalmente por el tema de que es un lugar muy remoto, estás lejos de tu familia, estás todo el día en un campamento, obviamente a veces se confunde quizás con otros tipos de industria, inclusive no es lo mismo, tiene sus particularidades, es duro, obviamente quizás los salarios son mejores, pero no quiere decir que es algo, digamos, relativamente fácil, es complejo. Es complejo y bueno, aquí hay algunas comparativas, etcétera, donde no vamos a poner a comentar mucho. Principalmente se buscan perfiles de proceso y química. La producción de litio es más bien parecida a una industria química que a una industria pesada de minería, como se ve con camiones gigantes moviendo cosas. Eso no, en minería de litio no es de esa manera. Hay sí movimientos de sales, pero no a nivel de una minería metalífera de roca, así que se necesita todo tipo de gente como una industria química, ¿eh? Principalmente gente joven hay, porque son gente que se puede quedar un poco más arraigada de su familia y puede, sinceramente, puede aguantar mejor la altura, que es un desgaste físico muy importante. Y bueno, para concluir un poco esto y llevarlo a un todo, el salar es un sistema complejo y el agua, como ven acá, está en el medio del sistema que tiene estas aristas donde en líneas más llenas podemos ver la que están más conectadas al tema agua, ecosistemas y vegas, en este caso comunidades, y el proyecto en este caso que es los pozos y la planta que van a no tienen que competir por el recurso, sino más bien todos tienen que participar, se tiene que hacer las cosas bien para que estos balances hídricos sean balances realmente hechos pensando en todos estos, en todas estas aristas, en todas estas componentes que tenemos y esto sea sostenible en el tiempo. Em, Principalmente para que la industria, en este caso la oportunidad que tenemos en Argentina hoy en día, pueda ser una realidad y pueda ser mejor para todos, para las comunidades también que están en el salar y que no se vean afectados de ningún ecosistema, principalmente. Transición energética versus costos locales, lo que aporta el litio, esto es una cuestión ya principalmente de cuestiones económicas, financieras, el litio, obviamente para Argentina, como bien dijimos, es una oportunidad única, casi única, diría yo, y lo que aporta el litio para la electromovilidad es un material, en este caso, eh, estratégico, se considera estratégico ya a nivel mundial, no solo en Argentina. Exportaciones por 2.400 millones proyectadas para 2026, empleo directo, indirecto para las provincias, infraestructura, caminos, energía, etcétera, también que los pueden utilizar para las comunidades. Y lo que cuesta, la presión sobre las cuencas hídricas frágiles, poco estudiadas, transformación del territorio, esto es impacto y es lo que hay que mitigar y lo que tiene que ser aceptable, tensiones sociales, siempre van a haber. Consultas que llegan tarde, beneficios no se ven, etcétera, discusiones que puede llegar a haber, riesgos de escala. Estamos hablando de que se están proyectando entre 15 y 20 productoras y otras en expansión, así que esto va a ir muy rápido y esto puede ser también un riesgo para las provincias que están eh, realizando las gestiones y están dando la licencia social para cada uno. ¿Mm?
¿Cómo se hace bien los actores? Un acuerdo. La industria, el Estado y las comunidades, en este caso, son las que intervienen y las que tienen que no ponerse de acuerdo, sino participar en las evaluaciones que hay. Eh, Riesgo aceptable no quiere decir que, como bien dijimos en el inicio, no haya riesgo. Es cero, eso es imposible. Así que aceptable significa conocido, mitigado y consentido por quienes lo asumen. ¿Mm? Bueno, aquí unas ideas finales y el último slide. Argentina es protagonista, es una oportunidad única, cuarto productor mundial, segundo proyectado en poco tiempo. El activo lo tenemos. Si no hay activo, obviamente no puede haber. Hay países limítrofes que tienen mucho más activo que nosotros, pero no están produciendo. Entonces, hay cosas que se están haciendo bien, pienso yo, en cuestiones de incentivo, con el tema RIGI y todo eso, no vamos a ponernos a hablar de eso. El agua es el tema, como bien dijimos, el DLE promete y debe demostrar. Eh, Eso es hablando de tecnología y la licencia social, en este caso, en una DIA, que lo ponemos la Declaración de Impacto Ambiental, se construye. Compartiendo valor, educación, desarrollo local, monitoreo conjunto, compromiso. Argentina tiene una oportunidad única, depende de nosotros aprovecharla, haciéndolo bien, de forma responsable, sostenible en el tiempo. Bueno, me pasé un poco, unos 7 minutos, pero bueno, muchas gracias. Esto era un pantallazo principalmente de diferentes temas y bueno, pasamos a una instancia de preguntas. Bueno, gracias Pablo. Acá sí tenemos preguntas en el chat, si querés te las leo. Stuart Anderson, que es de la provincia de Buenos Aires, nos dice que la minería en general genera mucha ganancia, pero usualmente ocupa poco personal. En el litio y en el NOA, ¿hay políticas y recursos para educar, preparar y calificar personal local? Y si los jóvenes ven el salario como una salida de la pobreza. Pero sí, son muchas preguntas en una. Mira, Sí, muchas preguntas en una. con respecto a que ocupa poco personal, lastimosamente en todas las industrias va a ocurrir esto, digamos. La tecnología está avanzando, los procesos se van automatizando, es como decirte, eh, mira, la agricultura ocupa poca personal ya y antes eran millones de personas, digamos, o todo el mundo trabajamos en la agricultura, digamos. Esto es así, digamos, en todas las industrias está pasando, en todos los ámbitos está pasando esto, digamos. Y en el tema de que ganan mucha plata, mira, yo te puedo decir, porque todos los días lo analizo. La TIR que está dando un proyecto de litio hoy en día por el tema de precio y por el tema de cuestiones es más bien baja. Hay otros negocios que están dando mejor tasa interna de retorno y por eso no están ocurriendo varios proyectos. Obviamente las empresas quieren tener un rédito económico, si no, no hay negocio, pero que se llevan muchísima plata, digamos, con el tema del litio, por lo menos, digamos, está en un balance de TIR que está más bien baja, una tasa interna de retorno baja. Así que es eso. Después no sé qué otra pregunta más había, eso con respecto a la primera parte. Perdón, Constanza. No, sí, no, sobre las políticas y los recursos, si había para preparar al personal que se necesita. Y sobre los salarios, y no creo que... No, leeme otra vez, por favor, la pregunta, no Ok, hay recuerdo. políticas y recursos para educar, preparar y calificar personal local, y si los jóvenes miran los salarios como salida de la pobreza. Fueron las dos preguntas. Sí, sí, con respecto a la capacitación de la gente, las mineras de litio, tanto en Catamarca, Salta y Jujuy, están tomando por una política, yo no provincial, ya, por una política de la propia industria, están tomando todas personas de la localidad, ¿verdad? Por eso inclusive es hasta difícil, algunos hasta inclusive colegas míos me dicen, mira, ¿qué posibilidad hay? Mira, yo le digo, no tenés ninguna posibilidad porque están tomando personas de la comunidad y vos no sos de la comunidad y tampoco no te podés hacer de la comunidad de un día para otro. Así que
Y para estas personas hay hasta un año, en el caso del mío, de Galaxy Lithium, un año de capacitación de las personas, porque las personas, algunos no tenían ni siquiera terminado la secundaria, entonces terminaron la secundaria y una capacitación técnica, química, de toda la cuestión, digamos, de operaciones para que logren operar y hoy en día están operando, digamos, a ese nivel. Así que es un trabajo muy importante que se hace con las comunidades para para que la gente pueda trabajar en esta industria, que es más bien compleja. ¿Mm? Bien, perfecto. Acá hay otra pregunta de Lucía, que es de Argentina, que es licenciada en biología. También son varias preguntas, las leo todas porque todas van de la mano y cualquier cosa rebobinamos. Dice que con respecto al balance hídrico, existen tecnologías que permitan realizar una trazabilidad sólida de la huella hídrica del proceso o incluso de la cuenca. Qué tal sólida la fiscalización que existe a nivel nacional? Y si los inversores o compradores del litio solicitan detalles de este tipo de información. Bueno, vamos con el tema primero de balance hídrico, el tema todo de la huella hídrica. El tema de la huella del balance hídrico son sistemas, son simulaciones muy complejas que se hacen, donde aquí hay una discusión y es importante hablarla. Eh, en un salar donde es una cuenca, o puede haber inclusive varias cuencas, pero tomamos el salar como cuenca, donde hay varios actores o varias empresas, es importante que el balance hídrico se haga de toda la cuenca, no solamente cada empresa de su área específica, porque esto es súper importante, porque si yo, por ejemplo, estoy produciendo con mi empresa A en el mismo salar y únicamente tomo en cuenta mi balance hídrico de mi área y hay un vecino que está consumiendo agua también y salmuera, hay que incluir todas estas variables en el modelo, como un solo modelo. Bueno, esto es lo que se está tratando de hacer en salares donde hay más de una empresa, principalmente discusiones que se están llevando a cabo en el Salar de los Muertos con el tema del río Los Patos y todo el balance hídrico que se quiere hacer de la cuenca. Esto es súper importante y son balances realmente muy complejos, donde también hay estacionalidad, etcétera, etcétera, y en definitiva son muchas asunciones que se hacen y bueno, una vez que se tiene el balance hídrico y se sabe a ciencia cierta cuánta agua se puede consumir y salmuera, es solo un número y no hay que tomarlo como constante, digamos, eso es lo que hablábamos en alguna filmina, hay que ir monitoreando esto, ver la forma de monitorearlo eficientemente, en qué tiempo hay que ir monitoreando para ver cómo se va deprimiendo o no el acuífero, que es súper importante para no secar ninguna vega, etcétera, o a que haya algún impacto ambiental, ¿no? Pero esto también es muy complejo porque hay algunos años que son muy secos, otros años que son húmedos, hay que tener en cuenta muchas variables, ¿no? Entonces ahí está la complejidad de estos estudios que se hacen. Pero bueno. Son estudios realmente caros, que llevan tiempo y algunas veces la parte que controla, que en este caso el gobierno, no tiene ese recurso económico, ni siquiera la gente para poder ver si estos modelos están bien o están mal. Esto hay que decirlo así. Entonces, ahí la empresa es la que pone la plata y en definitiva la que hace el estudio. Pero bueno, ahí es donde la empresa se sincera y tiene que hacer bien las cosas, en este caso, y mantener el negocio. Ujú. Después, perdón, Constanza, otra pregunta, ¿cuál era? Sí, ¿qué tan sólida es la fiscalización que existe a nivel nacional? Y si los inversores o compradores del litio solicitan detalles de este tipo de información. Sí, con respecto al control nacional, cada vez la nación está dando más potestad a las provincias, inclusive en los recursos, en este caso, que hay hasta inclusive en agua. Entonces, lo que más están controlando son las provincias, principalmente. Obviamente el gobierno tiene también participación en algunos artículos para poder controlar esto.
ahí hay un arma de doble filo, digamos. Obviamente las provincias sí son cada vez más, se hacen cargo de los recursos, está bien, pero no cada provincia puede eh, calificar un tipo u otro tipo de recursos en función a sus estudios o calificaciones, porque, como para hablar de tres provincias acá que están produciendo litio, Salta, Jujuy o Salta no pueden tener diferentes tipos de, para decirlo, calidad del agua, digamos. Agua- Acá con esta calidad le llamamos agua dulce acá en Salta, con esta acá en Jujuy, con esta, se tienen que poner de acuerdo y ahí es donde entra tiene que entrar que es la nación para, quizá para verificar esto, hacer un contralor de esto. Pero sí, digamos, las provincias en este caso controlan a través de sus direcciones, en este caso. Hay policía minera, hay departamentos de ambiente, otros departamentos donde cada uno controla estas cuestiones, inclusive hay controles de proveedores locales, donde policía minera va y verifica que los proveedores realmente estén localizados en las zonas y bueno, que estén haciendo lo que se debe. Así que eso hay fiscalización y hay control. Y después no sé cuál era la otra. Sí, sí, los compradores o los inversores suelen solicitar ese tipo de información. Sí, sí, cada vez más los compradores están solicitando estos tipos de inversiones, porque esto, la transición energética deriva de que que todo el medio ambiente mundial sea más sustentable, ¿no? Entonces, si vos producís una batería y quemando, digamos, no sé, para decirte carbón, o sea, no. ¿De qué sirve? Entonces, las empresas cada vez más están viendo que sus proveedores tengan una huella hídrica, en este caso de emisiones de gases de efecto invernadero, bajos, y esto cada vez viene más presión por parte de las empresas que están utilizando este carbonato de litio que va para para la batería en este caso. Así que sí. Perfecto, perfecto. Acá tenemos otras preguntas de Alejo, que también es de la provincia de Buenos Aires, que es licenciado en Ciencias Ambientales. Y tu pregunta es, ¿actualmente se recirculan los efluentes generados en los procesos de cualquiera de las tecnologías o se descargan? Si se descargan, ¿a qué cuerpo de agua se suelen dirigir y qué composición química pueden tener? Bueno, en el caso de la tecnología de evaporación, el efluente, que es un licor madre, normalmente vuelve a las piletas y termina evaporándose el agua y precipitando la sal en este caso. Y la sal se dispone en los salares con un recubrimiento que es una sal, digamos, no diferente a la sal misma autóctona del salar. Y en el caso del DLI, hoy en día el efluente se está disponiendo en lagos de infiltración, que es una salmuera, digamos, derivada del proceso que se dispone en el salar. Normalmente se evapora el agua y hay una discusión que no vamos a hacerla ahora, cuánto infiltra y cuánto no, cuánto vuelve al salar, y después el resto termina precipitando como sal. ¿Mm? Se está haciendo de esa manera ahora en los dos proyectos de DLI de DLE que están funcionando hoy en día en Argentina, están produciendo. ¿Mm? Sí, Constanza. Sí, ahí vamos a otra pregunta. Nos dice, bueno, Mario de Salta, que es ingeniero de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos pregunta si la sostenibilidad del agua en la minería es un reto a nivel mundial en cualquier tipo de minería. ¿Qué tipo de residuos mineros pueden oxidarse o reducirse que pueden ser potencialmente peligrosos? Bueno, el tema que está hablando de minería, quizás en minería de litio, eh, el tema del agua es un tema es súper importante, y es un desafío y es como él dice. eh,
Cada vez se va mejorando el tema de rendimiento y consumo de agua con las tecnologías. Hay tecnologías muy prometedoras que se están analizando. Las empresas están invirtiendo en esto para que el proyecto, como sea él, sea más, como dice, sea más sustentable y esto es lo que quiere. O sea, todos queremos que sea sustentable, sostenible en el tiempo por la oportunidad que tenemos, por el negocio y principalmente por todas las partes interesadas que hay alrededor de esto. Nosotros queremos, o todo el mundo quiere que una vez, porque el litio, no detuvimos con esto, no es un commodity y más bien está atado a una tecnología de almacenamiento de energía que no es como el oro, el arroz o otro tipo de industria que quizá va a permanecer más en el tiempo. Entonces, una vez que se termina un proyecto, todo el mundo quiere, todos que sigan estando las partes interesadas, la biodiversidad y no hagamos un impacto ambiental donde después vamos a ver ruinas que ya pasaron en Argentina y hay otros lugares del mundo donde sea algo que se hizo mal. ¿M? Entonces todos somos responsables de eso y de que las cosas se hagan bien y es el tema a trabajar. ¿No? Bien, perfecto. Acá tenemos dos más. Bueno, te leo uno primero. Acá, según tu experiencia, ¿es posible obtener una buena recuperación de litio mayor al 95% sin subir el consumo de agua? El consumo de agua siempre está ligado al rendimiento, ¿eh? En este caso, cuando nosotros consumimos menos agua, mejora nuestro rendimiento, ¿eh? La tecnología DLE es la tecnología que tiene mejor recuperación de planta. Y sí, cuando nosotros mejoramos ese rendimiento, baja también el consumo de agua, está ligado. Bien, perfecto. Y la siguiente es, en cuanto a la salmuera empobrecida o salmuera residual, después de la extracción de litio, ¿existen estudios técnicos ambientales de tecnología de reinyección a los salares? ¿Y qué impacto negativo tiene esto ambientalmente? Bueno, ahí entramos en un tema de discusión bien complejo que es la reinyección de salmuera. Hoy en día se está disponiendo en salares perdón, en lagos de infiltración y sinceramente a veces el remedio, como se dice esta frase, el antídoto es- en este caso el remedio es peor que la enfermedad, digamos. Reinyectar a ciencia cierta es algo que hay que comprobarlo en el tiempo, ¿no? Porque como el salar, todo el sistema del salar es un sistema complejo y reinyectar alguna salmuera tiene que ser, para reinyectarlo sin ningún tipo de riesgo, tiene que ser la misma salmuera con la misma calidad y con la misma especificación físico-química. Entonces, para que no haya un impacto ahí, pero esto no ocurre de esta manera. La salmuera depletada que tenemos o el efluente tiene otra química y otra física. Entonces ahí viene la complejidad de reinyectar. Hay empresas que avanzaron muchísimo en esto y que ya lo están haciendo a una escala más bien piloto o están viendo esto hasta una escala industrial. Pero esto hay que ir reinyectando, que ya es complejo, no es fácil reinyectarlo, e ir viendo en el tiempo cómo se va comportando el ambiente, en este caso de su base, para ver si la reinyección no causa un impacto ambiental ahí que sea que no esté aceptable o con un riesgo muy alto. Eh, lo que se quiere, obviamente, es volver a reinyectar y que el balance hídrico, en este caso, cierre y sea mejor. Pero bueno, no quiere decir que esto se haga y no lleve a un impacto ambiental eh, que pueda causar un daño severo.
pero lo ideal es reinyectar. Todavía no se está haciendo a nivel comercial, nadie lo está haciendo. Eh, Se está estudiando, es súper complejo. A veces se habla mucho de reinyección como que es algo muy sencillo, pero no es así. Pero bueno, hay que hacerlo de alguna manera, si se puede, y bueno, y analizar los pros y los contras de esto. Bien, Pablo, como última pregunta, acá Melissa de San Juan quiere saber si se genera trabajo genuino y desarrollo a largo plazo para quienes viven allí. Sí, sí, por supuesto. Genera trabajo genuino. Yo no estoy trabajando en ninguna industria, pero yo lo vi en años de operadores que eran mis operadores que hoy en día son empresarios, la mayoría, en Olaroz principalmente. Genuino es y tienen oportunidades también, principalmente para las personas que trabajan en las comunidades. Obviamente hay gente que queda fuera. Esto es así en todo, digamos, no. Hay gente que queda disconforme, otros no están conformes, pero bueno, sí, el trabajo es genuino, es de calidad y no sé cuál era la otra, Constanza. eh, en- Sí, sí, acá. Sí, se desarrolla a largo plazo para los que viven ahí, no es que es a corto plazo, sino que se genera trabajo para venir a Es a operar. largo, siempre lo que yo hablaba con los chicos que en verdad tienen su empresa, yo siempre le digo, miren, el litio no va a ser un negocio para toda la vida, digamos. Entonces, siempre ustedes piensen, y esto nos pasa a nosotros en el día a día, digamos, hasta inclusive hoy, para mí y toda la tecnología y todo esto, digo, en algún momento me va a sacar mi trabajo, digamos. Pero si yo no pienso a largo plazo qué voy a hacer, digamos, es complejo. Si vos sos proveedor minero, y estás ligado a un negocio de solamente ese negocio de minería, después se va a la minera o ya no es un negocio el litio, y si no tenés otra cosa, te morís con la empresa. Por eso hay que pensar siempre en otro tipo de negocios que te pueda llevar a ser algo más sostenible en el tiempo. ¿Mm? Bueno, muchísimas gracias Pablo por la claridad de la presentación y también por compartir una mirada tan concreta sobre un tema que claramente despertó mucho interés. También agradecer al equipo de IMB Institute por hacer posible este espacio conjunto y a todos los que participaron y los que dejaron preguntas y también acompañaron la charla. Como cierre, desde Java Ambiental vamos a estar enviando junto a IMB un breve formulario de feedback. Nos ayuda mucho para conocer qué temas les resultaron más valiosos, qué preguntas quedaron abiertas y qué ejes también les gustaría profundizar en próximos encuentros. También los invitamos nuevamente a visitar javaambiental.com, sumarse a nuestros canales para seguir recibiendo actividades, oportunidades y también contenidos vinculados al sector ambiental y a estos temas. Y también a visitar la plataforma de IMB Institute para ver si hay algún curso de los que están desarrollando que elaboren más estos temas en profundidad y les resulte interesante inscribirse. Gracias a todos por participar y en unos segundos vamos a estar dejando corriendo el video de cierre y nos estaremos reencontrando, si Dios quiere, en futuras actividades. Muchas gracias. Gracias.